Hoy haremos un recorrido rápido pero claro por la historia de la administración pública en Colombia, desde la época colonial hasta las reformas del siglo XX. Veremos cómo cambiaron las instituciones, quiénes tenían el poder, cómo se organizaba el Estado y por qué cada época dejó huellas que aún se sienten. Empecemos desde el principio. Todo comenzó con un modelo traído desde España, un sistema centralizado y jerárquico. El rey estaba arriba, seguido por virreyes, audiencias y autoridades locales. Aunque se buscó uniformidad en leyes e instituciones, el territorio era tan diverso que cada región obligó a adaptar la administración. Más tarde, las reformas borbónicas intentaron modernizar y reforzar el control de la corona. El siglo XVIII estuvo lleno de tensiones entre autoridades, élites criollas y pueblos sometidos. La presión fiscal, el control del comercio, y la desigualdad generaron conflictos constantes. La educación, fuertemente controlada por instituciones religiosas, servía para formar súbditos obedientes y mantener el orden social. El acceso era limitado y excluyente. Solo unos pocos podían estudiar, mientras que indígenas, negros y mestizos quedaron al margen del sistema formal. Esta combinación de desigualdad política y limitaciones educativas ayudó a consolidar un orden social rígido, que más adelante sería cuestionado por los movimientos de independencia. En el paso del siglo XVIII al XIX, surgió una forma de conocimiento que se presentaba como universal y neutral, conocida como la idea del punto cero. Desde esta visión, la ciencia se consideraba objetiva y libre de prejuicios. Sin embargo, en la Nueva Granada se usó para legitimar una separación entre quienes podían producir conocimiento y quienes no. Los criollos ilustrados, herederos de la élite colonial, se apropiaron de este modelo para justificar su superioridad intelectual y social. Consideraban que solo ellos tenían acceso al conocimiento válido, mientras que los saberes de indígenas, negros y mestizos eran vistos como superstición, tradición o ignorancia. Esta frontera epistémica coincidía con la frontera racial de la sociedad colonial. Así, el conocimiento científico se convirtió en una herramienta para sostener jerarquías sociales, políticas y raciales. A comienzos del siglo XIX, esta desigualdad cognitiva se transformó en un mecanismo de exclusión que definió quién podía educar, gobernar o investigar en el naciente país. A finales del siglo XIX, Colombia venía de décadas de inestabilidad, guerras civiles continuas y un Estado que no lograba mantener el orden. En ese contexto surgió la Regeneración, un proyecto político que entre 1880 y 1886 buscó reconstruir la patria. Su líder más visible fue Rafael Núñez, acompañado por Miguel Antonio Caro, quienes impulsaron un nuevo modelo de organización política y estatal. El resultado más importante de este proceso fue la Constitución de 1886, que instauró un Estado centralista, confesional y con fuerte autoridad presidencial. Con esta nueva organización, Colombia dejó atrás el federalismo. Los antiguos estados soberanos desaparecieron, y fueron reemplazados por departamentos, dirigidos por gobernadores nombrados directamente por el presidente. Este cambio redujo la autonomía regional, y concentró el poder en Bogotá, consolidando un modelo altamente centralizado. La Regeneración también fortaleció la alianza con la Iglesia Católica, que recuperó un papel dominante en la educación, la moral pública y buena parte de la vida social. La escuela volvió a quedar bajo control religioso, lo que reforzó la visión de orden y disciplina que buscaba el régimen. Aunque la intención era garantizar estabilidad después de tantos conflictos, este modelo terminó restringiendo libertades políticas, limitando la participación ciudadana y desmontando las reformas liberales del siglo XIX. El exceso de centralización, la rigidez institucional y la exclusión política generaron tensiones que marcarían las décadas siguientes y dificultarían la modernización del Estado. En 1930 comenzó una etapa completamente distinta: la República Liberal. Después de más de 40 años de hegemonía conservadora, el desgaste político, las protestas sociales de los años 20 y la crisis económica mundial abrieron paso a una nueva visión del Estado.
Con el gobierno de Enrique Olaya Herrera, inició un proyecto que entendía que el país necesitaba un Estado más activo para enfrentar las desigualdades y la recesión. La crisis de 1929 golpeó duramente a Colombia. Cayó el comercio, se desplomaron los precios del café, y muchas empresas quebraron. Por eso, los gobiernos liberales adoptaron políticas de intervención económica, inspiradas en modelos internacionales, como el New Deal estadounidense. El Estado empezó a regular el crédito, apoyar la industria, y promover obras públicas, para generar empleo. Con Alfonso López Pumarejo, entre 1934 y 1938, surgió la llamada Revolución en Marcha, que impulsó reformas laborales, educativas y agrarias. El sindicalismo se consolidó como actor político y social, y la educación se modernizó con una visión más laica y científica. Aunque fueron avances importantes, la desigualdad, la debilidad institucional y las tensiones políticas siguieron limitando al país. En la segunda mitad del siglo XX, la administración pública empezó a profesionalizarse. El Estado tomó ideas de modelos internacionales, y adoptó técnicas más modernas, para planear la economía, y organizar las instituciones. Entre las décadas de 1930 y 1970, Colombia creó entidades especializadas, como el DNP, DANE, SENA, y CBF y Colciencias. Fue un avance importante, aunque muchas veces el clientelismo y la violencia limitaron su desarrollo. La historia de la administración pública en Colombia muestra que cada época transformó el Estado según sus problemas y sus ideas de poder. Hubo avances, pero también límites como la desigualdad y el clientelismo. Hoy, el reto sigue siendo construir un Estado más eficiente y cercano a la ciudadanía.